Si tenemos en cuenta que el neumático es el único contacto de nuestro medio de transporte con la carretera, nos daremos cuenta de la importancia de este gran invento. Por eso su fabricación es mucho más compleja que su sencilla forma final. Hoy vemos cómo lo hacen en Michelin. Aunque el caucho es la base de su ADN, un neumático está formado por más de 25 productos diferentes y en esta planta de Aranda de Duero fabrican más de 100 modelos y más de 100.000 toneladas al año. Cada neumático dentro de un camión tiene una misión diferente. Aunque parezca que todas son iguales, nosotros utilizamos 50 tipos diferentes de goma. Esta máquina más o menos hace en torno a un aro cada 10 segundos. A partir de la carcasa en otra máquina la acabamos y le damos la forma de neumático crudo. Hasta ahora es como una especie de plastilina, lo pasamos a un estado elástico, lo convertimos en goma, que es lo que conocemos como el producto final. Y sencillos son también estos soportes de madera que sirven para cargar mercancías. Pero ¿qué sería del transporte moderno sin ellos? Por no hablar de las posibilidades decorativas que ofrecen últimamente. En Sancho Nuño los fabrican para toda España. Abarcan todo el proceso productivo necesario para la obtención de un palé, desde la tala en el bosque, pasando por el descortezado, el aserrado y así hasta clavar y secar más de 2 millones de unidades cada año. Nosotros recibimos aproximadamente hasta 40 camiones diarios de madera y alimentamos las cabezas de clavado donde vamos a proceder al ensamblado de pared. Volteamos y ya en la tercera cabeza de clavado hacemos la parte inferior. Aproximadamente el ciclo completo del palé puede estar en torno a 40-45 segundos, 70-75 grados y se va produciendo la sudoración progresiva. ¿Y sabían ustedes que en nuestra región se encuentra la planta de biotecnología más moderna de Europa? Aquí cultivan y crían levaduras y no vean de qué manera les crecen. Si alimentamos correctamente este microorganismo que ahora mismo tiene un peso de 1 gramo, podemos conseguir en una semana 500 toneladas de levadura con muy diversas aplicaciones en la industria, pero que se utiliza fundamentalmente para seguir fabricando el pan más tradicional. Los egipcios conocían los efectos en el proceso de panificación, incluso en el proceso de elaboración de cervezas también. ¿Qué le dais de comer? Pues le damos de comer al final prácticamente lo mismo que comemos nosotros. Necesita la levadura, necesita carbono, necesita nitrógeno, necesita fósforo para producir aminoácidos y proteínas. Lo más importante para un panadero es que si añade siempre la misma cantidad de levadura sea capaz de hacer la misma cantidad de pan. Aunque parezca mentira, es un sector que ha crecido mucho industrialmente y se ha tecnificado mucho. Y eso no significa que hayamos perdido calidad. Comienza Hecho en Castilla y León. El 27 de julio de 1970, la fábrica de Michelin de Aranda de Duero fabricaba su primer neumático. Hoy es el centro de producción de cubiertas para camiones más importante de este grupo líder mundial y queremos conocer cómo funciona por dentro. Buenos días, Maripaz. Hola, buenos días, bienvenidos a la fábrica. Tengo mucha ilusión por conocer esta fábrica muy importante dentro de lo que es el grupo Michelin, ¿verdad? Efectivamente, hoy nos hemos convertido en una fábrica que es líder dentro de la fabricación de neumáticos de camión, que es en lo que estamos especializados. O sea, que fabricamos más neumáticos de camión que cualquier otra planta del grupo Michelin que haya por el mundo, que son muchas, ¿no? Efectivamente. Fabricamos 140.000 toneladas, algo más de 140.000 toneladas y bueno, somos algo más de 1.500 personas trabajando. Además, algo que me llama la atención es que fabricáis muchísimos tipos diferentes de cubiertas que yo ni sabía que podían existir tantos modelos diferentes. Sí, yo creo que el mundo del neumático es un mundo un poquito desconocido y la gente piensa que es algo sencillo, sin embargo, solo con que pensemos lo que tienen que aguantar estos productos, pues nos daríamos cuenta. Hacemos más de 100 tipos de neumáticos diferentes y para que os hagáis una idea por qué hay esta diversidad es porque cada neumático dentro de un camión tiene una misión diferente. Si empezamos con los neumáticos que van en la parte delantera del camión, son los que tienen que guiar al camión en la carretera. Estos neumáticos serían los neumáticos tractores, que son los que transmiten ese movimiento de aceleración-frenada. Y si nos vamos a la parte de atrás de un camión, lo que tienen que hacer es soportar carga. Y eso se consigue con neumáticos diferentes. Y después, bueno, esto es un tipo de camión, pero cuando estamos en la carretera vemos que hay diferentes tipos. En función de qué tipo de recorrido va a hacer el camión, pues también el producto que se le tiene que poner es diferente. E incluso influye el país, porque no es lo mismo un neumático que va a rodar en unas condiciones climáticas como las que puedas tener en Finlandia como las que puedas tener en Argelia. Un neumático como este, para que os hagáis una idea, y lo iréis viendo luego en el proceso de fabricación, es un neumático que tiene entre 25 a 30
digamos, piezas o zonas de composición química diferente. Madre mía, parece increíble. Esta zona que va a ir unida a la rueda, por ejemplo, es una zona que tiene que ser muy rígida porque tiene que aguantar. Esta otra zona tiene que tener la flexibilidad para que aguante los cambios en la carretera. Y esta otra zona es la que tiene que ir rodando, reducir el consumo, durar. Pequeña gran obra de ingeniería, ¿eh? No os quepa duda, pero bueno, yo creo que esto lo vais a ver mejor en nuestros talleres. Pues entonces yo me voy a los talleres con esta pequeña introducción que me ha sido muy clarificadora. Muchísimas gracias, Maripaz. Me voy a ver cómo se fabrican estos neumáticos. Muy bien, espero que os guste. Gracias. David. Hola María. Buenos días. Buenos días. Ahora que Maripaz me ha contado que cada neumático lleva un montón de componentes diferentes, quiero que me expliques un poquito cuáles son las diferencias entre estas materias primas, que a mí sinceramente me parecen todas iguales a simple vista, David. Aunque parezca que todas son iguales, nosotros utilizamos 50 tipos diferentes de goma en función de la zona en la que se va a utilizar del neumático. La goma básicamente se va a componer de caucho en su gran mayoría y luego algo de producto químico, bastantes productos químicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el azufre para conseguir que la goma vulcanice más rápida, más lentamente. ¿Que el vulcanizado significa? El vulcanizado es cuando la goma pasa del estado plástico al estado elástico. ¿Y a vosotros de dónde os llegan estas gomas, David? Pues estas gomas las fabrican nuestros compañeros de Valladolid principalmente, aunque también nos llegan incluso de otros países. ¿Y tú a simple vista sabes distinguir un tipo y otro? Básicamente el aspecto exterior es igual en todas. O sea que yo tenía razón, que me parecían todas iguales. Son todas iguales, exteriormente son todas iguales. Y además de estas gomas, ¿qué más utilizamos como materia prima fundamental? Cables metálicos para hacer el aro. ¿Como estos que tenemos aquí? Todo esto que tenemos aquí son los aros terminados, ¿vale? Y luego lo vamos a utilizar también para hacer diversos tejidos metálicos que compondrán luego todas esas piezas que lleva el neumático. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. ¿Cómo hacemos entonces los aros, David? Pues mira, María, aquí aunque parezca que los cables están quietos, los cables están avanzando, vamos a ir metiendo goma en esta máquina. Lo que vamos a conseguir es recubrir el cable con una capita fina de goma. Ahora lo vamos a colocar sobre un molde y le vamos a dar varias vueltas. Como la goma está caliente, va a quedar todo lo que es la estructura bien soldada, creando una estructura rígida. Como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Efectivamente, este es el aro terminado. Tenemos diversos tipos de aros. ¿Y esta máquina a qué velocidad produce los aros? Esta máquina más o menos hace en torno a un aro cada 10 segundos. ¿Y cuál es la función fundamental del aro dentro del neumático? Vale, la función fundamental del aro es la unión del neumático a la llanta del vehículo. O sea que por cada neumático, dos aros. Efectivamente. Alrededor de 40 camiones de troncos de pino llegan diariamente a estas instalaciones, una empresa de palés segoviana que en los últimos años se ha convertido en un referente en el sector con presencia en toda España. Buenos días, Roberto. María, buenos días, ¿qué tal? Pues encantada de venir a conoceros, madre mía, lo que ocupan estas instalaciones, ¿no? Sí, desgraciadamente la madera es así, ¿no? Necesitamos mucho espacio para realizar una producción ya de un cierto nivel, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues descargar un camión, que es como empieza en esta fábrica el proceso, ¿no? Efectivamente. Nosotros recibimos aproximadamente hasta 40 camiones diarios de madera. Ya la madera viene derramada y cortada a una medida desde el pinar. ¿Por aquí de la zona? Aproximadamente el límite máximo normal de procedencia de la madera son 200-250 kilómetros. Más allá el coste del transporte es muy significativo, ¿no? Las medidas más habituales son 250 y 210 para poder sacar el 800, 1000 y 1200, que son las medidas habituales de embalaje. Unos 40 camiones todos los días, son muchas toneladas de madera, Roberto. Muchas toneladas, sí, sí. Llegan, se almacenan por aquí en esta explanada. Sí, el primer paso es la línea de descortezado y clasificado. La corteza arrastra gran parte de arena, ¿no? Y la arena es muy abrasivo en los elementos de corte en el aserradero y es muy importante su separación previa al proceso de aserrado, ¿no?
Ya hemos visto, Roberto, cómo se descortezan los troncos, que nos has dicho que es un procedimiento muy importante para luego que no se estropee nuestra maquinaria con la arena, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo continuamos? Le pasamos por un detector de metales para evitar que los troncos con presencia de metal entren al aserradero y le apartamos en un box correspondiente. Y lo que hacemos es pasarle por un escáner en el que se hace una lectura tridimensional del tronco, ¿no? Diámetro en punta, conicidad, curvatura, flecha, o sea, cualquier tipo de parámetro físico que se nos ocurra, ¿no? En función de esa lectura, nosotros programamos estos 30 bosses y decidimos en qué boss va una determinada clase o tipo de madera. Las líneas de aserrado que tenemos son bastante exigentes en cuanto a la clasificación y tenemos que clasificar la madera de centímetro en centímetro. ¿Cómo se gestionan todos los pinares que tenemos por esta zona y muchos otros para su explotación? Los propios ayuntamientos pues sacan a subasta licitaciones de madera a la que pujan los explotadores forestales o nosotros como compradores y ya nos traen la madera como hemos visto antes, ya derramada. O sea, que al final es la administración quien decide qué troncos y cuántos se cortan anualmente, ¿no? Efectivamente. Y al final, ¿a cuánto nos sale el tronco de pino, más o menos? Bueno, pues ahora la verdad que es un momento cambiante porque verdaderamente está evolucionando el precio de forma considerable, ¿no? A unas 50-52 euros tonelada. Aparte de porque es la materia prima de la que nos podemos proveer en esta zona, ¿qué cualidades tiene el pino para nuestros productos? El pino para el embalaje es el material ideal. La relación resistencia con el precio, la verdad que es la ideal. La madera que viene normalmente del centro de Europa y todo eso suele ser más blanquita, visualmente a lo mejor más atractiva, pero la madera de aquí de la zona de Castilla y León, al ser una madera de un crecimiento mucho más lento, es una madera mucho más dura, mucho más resistente y la resina evidentemente no deja de ser un aglomerante, ¿no? Claro. Y le transmite unas propiedades al embalaje muy importantes. Aquí vamos depositando ya los troncos descortezados. ¿Qué cantidad de madera podemos tener aquí ahora mismo, Roberto? Pues aquí puedo oscilar, pero podemos estar por encima de las 10.000 toneladas. Uno de cada 3 panes que se consume en el mundo se fabrica con levadura elaborada por Lesafre, una compañía multinacional y familiar que tiene en Valladolid una de las plantas de biotecnología más modernas de Europa. Buenos días, Luis. Buenos días, María. Encantado de venir a conoceros. Igualmente. Una empresa, bueno, pues multinacional, presente en muchos países que sin embargo no ha perdido ese carácter familiar, ¿no? Correcto. ¿Cómo son los orígenes de Lesafre? Lesafre es una empresa ya centenaria. Fue fundada en 1853 en el norte de Francia, en Lille, por una familia. Tras muchos avatares, sobrevivir a 2 guerras mundiales, a partir de los años 70 inicia un proceso de internacionalización muy importante, que ha tenido un gran éxito, porque ahora estamos presentes con nuestros productos en más de 180 países y con centros de producción en más de 40 países. Y entre todas estas plantas de producción que Lesafre tiene, bueno, pues en distintos países, esta de Valladolid pues tiene su importancia que hay que destacar, ¿no? Sí, esta es una de las plantas más modernas del mundo y creo que la más moderna de Europa en estos momentos. Se establece con una planta de producción en España en el año 91. Y se establece comprando el antiguo negocio de la Compañía General de Levaduras, que era propiedad de empresas con mucha presencia histórica en Castilla y León, como es Sociedad General Azucarera y Compañía de Industrias Agrícolas. Hace 3 años se construye esta nueva planta, que como te he dicho es una de las más modernas del mundo en este momento. ¿Qué ocurre en todas estas instalaciones? Así, a grosso modo, Luis, para que podamos entenderlo. Somos una empresa de biotecnología, pero en el fondo lo que hacemos es cultivar levaduras. Hacemos que crezcan unas levaduras con unas características determinadas que luego se van a emplear por nuestros clientes en diferentes procesos industriales. O sea, que tiene muchas más aplicaciones de lo que a priori uno puede pensar, que todo el mundo piensa en las barras de pan, efectivamente. La industria de panificación es una de las principales, pero luego en otras industrias alimentarias también hay aplicaciones importantes. Toda la industria de bebidas, industria del biodiesel, nutrición humana, salud humana. Los efectos que produce la levadura, sobre todo en los alimentos, son conocidos desde hace más de 7.000 años. Los egipcios conocían los efectos en el proceso de panificación, incluso en el proceso de elaboración de cervezas también. Pero la levadura no se conoce como tal hasta el siglo XIX, en que Louis Pasteur, un científico francés, lo identifica. Y es un organismo unicelular, no se puede ver a simple vista. Si la alimentas con una base de sacarosa,
en un ambiente aerobio se reproduce. ¿Qué quiere decir un ambiente aerobio? En presencia de aire, en presencia de oxígeno, que es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, si es en un ambiente anaerobio, sin presencia de oxígeno, es cuando se fermenta y puede producir alcohol, evolución de la masa. Esta parte es una parte importante dentro del proceso, ¿no? Sí, estos son los tanques de melaza, principal fuente de azúcar para alimentar a las levaduras. Y de aquí viene en España el desarrollo de toda la industria levadurera, que empezó como una subindustria de las industrias de producción de azúcar. Luis, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por el laboratorio. Te voy a presentar a Carlos Martín. Hola Carlos, encantada. Carlos es el director industrial y él te explica a partir de ahora todo el proceso. Pues muchísimas gracias, Luis. Luego nos vemos de todas formas, ¿no? Voy a seguir aprendiendo cositas por aquí. Muy bien. Gracias. ¿Y cómo empieza todo este proceso? Bueno, pues mira, nosotros, aunque esto lo llamamos una fábrica de levadura, en realidad no fabricamos levadura, lo que hacemos es cultivarla. Le damos alimento, le damos condiciones ambientales y de forma que le hagamos crecer. Por ejemplo, mira, a partir de 1 gramo de siembra primaria que nosotros recibimos de Francia, conseguimos al cabo de una semana de alimentación, de cultivo y de entrenamiento de la levadura fabricar alrededor de 500 toneladas. O sea, con 1 gramo conseguimos en una semana 500 toneladas que le dais de comer. Aproximadamente. Pues le damos de comer al final prácticamente lo mismo que comemos nosotros. La levadura necesita carbono, necesita nitrógeno, necesita fósforo para producir aminoácidos y proteínas. Desde el punto de vista genético, la levadura no es tan diferente de nosotros. ¿Y dónde se produce este crecimiento tan veloz de la levadura? Se producen en diferentes etapas de fermentación, en lo que llamamos fermentadores, que ahora vamos a ver. Vamos a verlo. Mira María, este es el otro producto que te comentaba que fabricamos en el taller, los tejidos metálicos. Aquí lo que vamos a hacer es una especie de sándwich entre 2 capas de goma y diversos cables metálicos, ¿vale? En esta máquina lo que vamos a hacer es cargar entre 250 450 bobinas. Y aquí tenemos rollos con las capas de goma y vamos a terminar de hacer el tejido metálico. Aquí lo que vamos a hacer es ya enrollárselo en bobinas a mis compañeros y se lo envío para que corten y realicen todas las piezas necesarias. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días María, ¿qué tal? Bienvenida al taller de preparación. Muchísimas gracias, ya he visto cómo se hacen los aros, para qué sirven y también cómo se fabrican los diferentes tejidos metálicos. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, a partir de ese producto tejido metálico que has visto, las grandes bobinas, vamos a transformarla en todas las capas de tejido metálico que llevará el neumático. Vendrá hacia acá todo el producto y lo que vamos a hacer es cortarlo en estos lazos que veis. Vamos a cambiar la configuración del producto. Habéis visto que al principio los hilos venían básicamente en línea con la dirección del producto. Ajá. Lo que haremos ahora será rotarlos, girarlos. ¿Se puede ver aquí un poquito más o menos? Aquí se puede ver, volvemos a tener una banda continua de tejido metálico formada por el cable y formada por goma por encima y por debajo. Y lo que podemos ver es que el cable ya no forma 0 grados con el producto, ya no va en línea, sino que va en oblicuo. De lo que se trata al final es de formar un conglomerado de napas o de tejido metálico. Lo que haremos será cruzar esos cables formando triángulos. ¿Y estos lazos que vamos cortando, cómo los vamos uniendo para que nos salga de nuevo un rollo de tejido continuo? Bueno, los lazos los cortábamos en aquella zona y aquí la máquina realizará la soldadura en automático. Qué complicado es hacer un neumático. Pues sí, más de lo que parece, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora, Pedro? Ahora lo que vamos a hacer, María, es en paralelo a lo que hemos estado haciendo con las lonas metálicas, lo que vamos a hacer también son todos los productos necesarios, pero solo en base de goma. Tenemos que imaginarnos como símil una churrera. Lo que vamos a hacer es meter la goma y a partir de ahí vamos a trabajarla. Machacando la goma, rompiendo la goma, trabajándola bien. ¿Y esto es lo que sale como resultado? Al final lo que sale como resultado es un producto perfilado que será posteriormente utilizado en el ensamblado del neumático. Como habéis visto, había varias vías, varios tornillos sin fin y al final todos ellos terminan en un mismo molde y sale este producto. Hola, Benito. Hola, muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿hacemos neumáticos ya o no? Sí, hemos llegado.
El proceso de construcción del neumático, que llamamos comúnmente aquí en la fábrica ensamblado, tiene dos etapas. Una donde hacemos la carcasa, vamos poniendo capas de goma, la primera que sobre todo para garantizar la estanqueidad de lo que es el neumático, para que no pierda aire una vez inflado en la utilización. Después ponemos una tela metálica, que es la que da la estructura radial del neumático y que soporta. Ponemos los aros que habéis visto en otra etapa y para que no se separen. Has dicho que es como las columnas vertebrales. Correcto. A partir de la carcasa en otra máquina la acabamos y le damos la forma de neumático crudo. Aquí sale un neumático. Ahora lo que van a hacer es la etapa final del proceso de fabricación, que es verificar que los estándares de calidad de Michelin se respetan. Y por aquí entra esta otra. Oye, ¿y cómo conseguimos que tome esa forma final de neumático? Pues ahora mismo lo vemos. Hemos introducido la carcasa, el producto anterior que hemos fabricado en la máquina de confección. Ahora vamos a ver cómo va inflando el tambor. Sobre todo por el centro, ¿verdad? Sí, se va inflando poco a poco, para coger el desarrollo final del neumático. Y ahora vamos a proceder a poner las telas metálicas que van a ir completando lo que es la zona que llamamos cima, hasta acabar con la banda de rodadura, que es la última capa de goma, que es la que pone en contacto el vehículo con el suelo. Aquí en esta parte ya se le añaden todos los componentes que necesita un neumático, ¿no? Eso es. Lo único que queda finalmente es llevarle a la etapa de cocción para volver sus propiedades plásticas, hacerlas elásticas y tener el comportamiento de goma que todo el mundo conoce. ¿Cómo procesamos los troncos? Una vez descortezados, Roberto, ¿qué ocurre aquí dentro? Bueno, pues empezamos realmente el proceso de aserrado, ¿no? ¿Cuántas líneas tenéis? Tenemos 3 líneas de aserrado. Son diferentes tecnologías que lo que nos permiten es cubrir el abanico de diámetros de los que nos abastecemos. Por ejemplo, en la primera línea introducimos troncos hasta 24 centímetros de diámetro. Es una tecnología de cilindrado. Lo primero que hacemos es cilindrar el tronco. ¿Eso qué significa? ¿Darle una superficie más circular, más lisa? Sí, hacer un cilindro casi perfecto, realmente. No todos los troncos son iguales, pero se trata de darle una uniformidad para que el proceso de mecanizado posterior sea más fácil. En una segunda línea ya luego pasamos a troncos hasta 35 centímetros de diámetro. Es una tecnología un poco diferente, es una tecnología Canter, pero que nos permite meter troncos ya de más diámetro y con algún tipo de defecto. Y ya la tercera línea nos permite absorber todo lo que las otras dos no han querido. Por ejemplo, de un tronco, ¿cuántas tablas podemos conseguir, Roberto? En principio se trata de, partiendo de un tronco determinado, hacer el dibujo que nos permita el máximo aprovechamiento, o sea que las tablas que vayamos a obtener nos cubran la mayor parte de la superficie de la madera, ¿no? ¿Más o menos? Puede ser desde 4 o 5 tablas, en el menor de los casos, hasta incluso hasta 10. Bueno, María, pues como veis aquí ya hemos acabado el proceso de aserrado. Normalmente tendemos a secar la mayoría de los palés, pero parte de ellos lo metemos en esta bañera de producto anti-moho. Para aquellos productos que no vamos a secar, darles una imprimación para evitar la propagación de mohos en la superficie. ¿Y es esta especie de bañera que tenemos aquí? Sí, es una bañera de inmersión en la que se sumergen los palés durante un determinado tiempo, después los escurrimos. Normalmente se tiende cada vez más a no utilizar este tipo de productos químicos y sin embargo a un secado de los palés, que es el tratamiento más efectivo y más aséptico que existe. ¿Y más barato? Bueno, no. El proceso de secado no es un proceso barato. Vamos a verlo y así lo entenderé mejor. Perfecto. Todo el material que hemos visto cortar llega aquí, Roberto. Correcto. Los elementos que van a conformar el palé, las tablas y la barra de taco, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa haciendo palés aquí en Sancho Nuño? Pues cumplimos hace 2 años 25 años ya. Empezaron 4 socios en el 87 y realmente fue a partir del 2000 cuando hubo un crecimiento ya un poco más serio, ¿no? más industrial. De tal manera que ¿cuántas personas trabajan actualmente aquí? Ahora mismo somos 110 aproximadamente. No hay en España muchas fábricas de palés de este tamaño, ¿verdad? No, hay muchas empresas, pero normalmente es un sector bastante atomizado. Un tamaño normal, pues entre 15 y 20 personas no más. Entonces de este tamaño pues puede haber
2, 3 empresas en toda España. Estas son las naves de clavado, donde están las diferentes líneas de clavado, y si te parece, pues lo vemos. Vamos a ver cómo se hacen. Y a partir de aquí, ¿cómo hacemos un palé, Roberto? Bueno, pues ya tenemos los elementos, la barra de taco y la tabla que habíamos obtenido en el aserradero. La barra de taco es como esta, ¿verdad? Sí, de mayor grosor, ¿no? A partir de aquí cortamos para obtener los tacos correspondientes del palé. Y alimentamos las cabezas de clavado, donde vamos a proceder al ensamblado de palé. Carlos, aquí es donde está creciendo nuestra levadura. Exacto. Estos son los fermentadores. Aquí es donde nosotros alimentamos la levadura con los nutrientes necesarios, de forma que la levadura crezca como nosotros queremos. Nosotros lo que hacemos al final, como he dicho antes, es cultivar la levadura, pero además entrenarla de forma que, como cualquier deportista, como un atleta, haga siempre lo que el panadero quiere y de una forma regular. Lo más importante para un panadero es que si añade siempre la misma cantidad de levadura, sea capaz de hacer la misma cantidad de pan. Y al igual que ocurre con los deportistas, si les suministramos a la levadura un tipo de dieta u otro, ¿conseguimos resultados diferentes? Claro, no es lo mismo hacer un pan normal, un pan candeal, que un pan de molde o que bollería, croissants, bollos. Se le está dando de comer constantemente, tiene también unas horas. Tiene unas horas, se le está dando de comer, pero parte de la dieta consiste en eso. Al cabo de las 20 horas de fermentación, nosotros lo que hacemos es aplicarle unas ciertas restricciones de comida o unas ciertas sobreabundancias de comida. Calor también necesita, ¿no? Por lo que percibo. Sí, los 35 o 37 grados, le gusta casi lo mismo que nosotros. Un proceso, bueno, totalmente automatizado, lo que vemos aquí. Exacto. Muy importante para conseguir la regularidad. ¿Nuestra levadura, Carlos, o en qué parte del proceso nos encontramos? Bueno, ahora estamos en lo que llamamos filtros. Dentro del fermentado lo que tenemos es una suspensión de células de levadura junto con el mosto agotado. Hay una etapa intermedia en la cual nosotros separamos las células de levadura del mosto agotado por diferencia de densidad. La suspensión de células de levadura es esto. Aquí lo que hacemos es deshidratar parcialmente la levadura, de forma que nosotros consigamos que la levadura quede en forma de pasta. Estos son células de levadura con aproximadamente el 30% de materia seca, pero casi todo el agua se encuentra contenido dentro de las células. No hay casi agua extracelular. ¿Esto ya es producto terminado, Carlos? Esto como tal es producto final, esto es levadura. Nosotros también vendemos crema de levadura para grandes industriales. ¿En líquido? En líquido, directamente. Y esto como levadura prensada es producto final, solamente queda acondicionarlo para la venta. ¿Podemos decir que esto tiene vida? Claro, estos son células al final. Nosotros no somos capaces de verlas, pero cada centímetro cúbico de levadura en esta forma contiene aproximadamente 10 a la 10 células de levadura. Lo que hacemos es un amasado, una extrusión, formando una barra continua que se corta en porciones de 500 gramos. Las porciones de 500 gramos se embalan en papel y cada 5 porciones se envuelven en papel de celofán. Con una porción como esta de 500 gramos, un panadero, ¿cuánto pan puede hacer? Aproximadamente unos 100 kilos de harina, y depende mucho de la temperatura del obrador. Cuanto más alta es la temperatura, menos levadura y menos tiempo hace falta para hacer el mismo efecto sobre el pan. Si hemos dicho que bueno, pues es un producto vivo, ¿seguiría creciendo? No sigue creciendo, pero sin embargo sí que sigue evolucionando. Lo que hacemos es mantenerlo en frío para mantener su metabolismo muy reducido, de forma que la levadura no va a seguir creciendo, pero sí que va a consumir parte de sus reservas, y esas reservas tienen que llegar lo más intactas posibles después a la casa del panadero. Acabamos de ver cómo uno de los neumáticos crudos que hemos visto también preparar previamente se ha introducido, bueno, en esta especie de olla. Sí, de olla a presión, sí. ¿Cómo se llama? Lo llamamos prensa, le aporta presión para darle la forma final al neumático. Eso que vemos en la banda de rodadura, los típicos
tacos. ¿Cuánto tiempo está el neumático y qué le va sucediendo? Está en torno a unos 45 minutos más o menos de media. Realmente lo que se produce es un proceso de vulcanización que se llama. Pretende cohesionar las partículas de goma con el azufre. Hasta ahora es como una especie de plastilina, lo pasamos a un estado elástico, lo convertimos en goma, que es lo que conocemos como el producto final. Antonio, ¿producto terminado o casi? Tenemos que hacer algo antes con estos neumáticos de dejarlos salir, ¿no? Sí, eso es, efectivamente. Tenemos que asegurarnos de que entregamos correctamente el producto al cliente. En este puesto lo que hacemos es una verificación de aspecto, ¿vale? Se verifican al 100% todas las cubiertas. Este es uno de los puestos además que requiere más formación porque esto que vemos que parece tan sencillo es bastante complicado. Y por aquí, Antonio, ¿qué verificamos? El esqueleto del neumático. Como habéis visto, lleva unos hilos metálicos con una determinada estructura. Pues tenemos una máquina de rayos X, como ver una radiografía. Vemos que todo está en su posición. Me han contado que con estos hilos vamos formando tramas que van dando resistencia, pues podríamos ver aquí, por ejemplo, pues si alguna no se hubiese formado. Eso es la imagen desplegada de la cubierta, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es simular el rodaje de la cubierta. Ya hemos hecho el resto de verificaciones y para ver pues que no tiene ninguna anomalía de cara a la rodadura, le hacemos rodar como en una especie de carretera virtual la verificación final para asegurar que va sin ningún tipo de fallo el neumático al cliente. Maripaz, ya he podido comprobar lo interesante y sorprendente y curioso que es ver cómo se hace un neumático. Ya nos lo adelantaste y nos ha sorprendido. No habéis visto más que una pincelada de nuestro proceso porque como es muy amplio, pero bueno, para haceros una idea de, como digo, de lo complejo que es este producto que precisa de una alta tecnología. Aquí ya estamos al final, donde tenemos el resultado de lo que hemos visto, una gran variedad dimensional y bueno, pues muchas cubiertas que salen todos los días a todos y cada uno de nuestros clientes en los 5 continentes. Como yo ya he aprendido algo de neumáticos, ya puedo distinguir más o menos ya sabes, a simple para qué vista, sirve cada uno a simple vista. Un poquito. El más grande, ¿cuánto podría pesar, por ejemplo, Maripaz? Pues bueno, los tenemos de 80 kilos, 70... Has comentado que vuestros clientes se encuentran repartidos por los 5 continentes. ¿Algún mercado especialmente importante? Fabricamos en Europa y nuestro mayor consumo es en Europa. En España se queda a menos del 10% de nuestra fabricación y distribuimos a todos los países europeos. Pero bueno, no podemos olvidar que también distribuimos bastante a otros continentes. Por ejemplo, Brasil es un gran consumidor de nuestras cubiertas, India, Turquía, Argelia. ¿Y los clientes son distribuidores de neumáticos, fábricas de camiones o quién compra estas cubiertas? Pues tenemos un poquito de todo. Tenemos algunas que van directamente a los constructores de camiones y tenemos otros que van a lo que nosotros llamamos el reemplazo, que es el usuario final. Pues muchísimas gracias, Maripaz, muchísima suerte, que siga teniendo esta planta de Aranda de Duero este peso y esta importancia dentro del grupo Michelin y que el futuro vaya sobre ruedas, os tengo que desear, ¿no? Pues muchas gracias y gracias por vuestra visita. Hasta siempre. Encantada. Adiós. En esta primera cabeza, por ejemplo, esta máquina lo que nos une es la parte superior del palé, la tabla superior con la tabla transversal. Lo metemos en la segunda cabeza para ensamblarlo a los tacos. Volteamos y ya en la tercera cabeza de clavado hacemos la parte inferior. Pues muy poco, aproximadamente el ciclo completo del palé puede estar en torno a 40-45 segundos. ¿Y cuántos hacemos diariamente en estas instalaciones? Podemos estar haciendo entre 9 y 10.000 unidades. Bueno, una vez fabricados los palés, ya el siguiente paso es meterlos en el secadero. Bajamos por debajo de un 20% de humedad que impide la aparición de mohos posteriores. Es muy importante en determinados sectores como la alimentación, farmacéutico, la asepsia, ¿no?, de nuestro producto. Yo pensé que se secaban a la intemperie, Roberto, por eso te decía yo que era más barato que el tratamiento antimoho. Nosotros tenemos que garantizar siempre que la humedad ha bajado de una manera uniforme y es muy difícil hacerlo de forma natural, ¿no? ¿Y entonces a qué condiciones se les someten estos secaderos? Una atmósfera de 70-75 grados y se va produciendo la sudoración progresiva de la madera. Hasta 4 y 5 días
para permitir que la célula de la madera, al perder esa humedad, se adapte a su nueva posición. Qué complicada es la madera, ¿no? Muy complicada, muy complicada. Además del secado de los palés, lo que hacemos normalmente cuando el cliente se va a destinar el palé a exportación es someterles a un tratamiento térmico. Dentro del secadero a una temperatura determinada durante un tiempo determinado. ¿Qué conseguimos con ellos? Pues cualquier xilófago, que son los insectos que se alimentan la madera, con esa temperatura matamos cualquier xilófago y evitamos, por ejemplo, palés que se dedican a exportación, pues la propagación de plagas, ¿no?, al exterior. Y normalmente cuando han pasado por secadero, lo que hacemos es meterlos en el cobertizo, que es cubierto por la parte superior, evitando que le dé la lluvia directamente, pero aireado por los laterales para que el palé esté respirando de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo suelen pasar aquí? ¿Es bueno que les dé el sol, el aire o no? No especialmente. El palé, una vez seco, verdaderamente pues, se estabiliza en 1 o 2 días. Lógicamente tenemos un stock importante pues, de cara a dar servicio al cliente. ¿Vuestros clientes que por dónde están distribuidos, Roberto? Toda España, ¿no? Al final, hombre, lógicamente la madera, como decíamos antes, tiene un recorrido bastante cercano al origen, con lo cual alrededor de 200 kilómetros tenemos el gran porcentaje de nuestros clientes, pero luego al final distribuimos palés por toda España. Palés que al final, si vuestros clientes exportan, acaban por todo el mundo. Evidentemente, claro. ¿Tienen mucha vida? ¿Un palé se reutiliza muchas veces? Depende del cliente, ¿no? Hay clientes que apuestan por que tienen un circuito logístico en el que les permite recuperar fácilmente el palé y apuestan por un palé de mayor durabilidad y tienen bastantes ciclos. Y hay otros clientes que verdaderamente no van a poder recuperar ese palé y lo que hacen es diseñar un palé lo más sencillo y lo más barato, ¿no? ¿Tú tienes mesas hechas con palés en casa ahora que está tan de moda, Roberto? No, pero no tardaré. ¿Eso puede influiros a vosotros de alguna manera, esta moda tan reciente? Bueno, es 2 mercados completamente distintos. Esto es un sector industrial completamente y lo otro pues está más enfocado a un nicho que puede ser de más artesanal. Más artesano, artístico, ¿no? De tal manera que ¿cuántos palés salen de aquí al año? Pues en torno a 2 millones de palés podemos estar produciendo, sí. 2 millones de palés, ¿en volumen de facturación en qué se traduce? Pues estamos hablando de unos 14, 15 millones de euros normalmente. Pues me ha encantado conoceros y descubrir todos los secretos que esconden estas piezas aparentemente sencillas. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Roberto. A ti, María. Venga, adiós. Gracias. Hasta luego. Nos llega a los consumidores particulares, ¿no, Carlos? Sí, este es el único formato que hacemos que llega directamente al consumidor final. A veces vamos al supermercado, o yo por lo menos, Carlos, para hacer algún tipo de postre o repostería y compramos otra cosa que pensamos que es levadura, que no lo es. Indican como levadura, pero es gasificante químico. Que suele venir en polvo, ¿no? Que suele venir en polvo, es completamente diferente. Es el que más fabricáis, Carlos? Pues fabricamos sobre todo formato de 500 gramos y formato líquido. Esto también cada día se fabrica más. Vuelve la gente a cocinar en casa, ¿verdad? Cada vez está volviendo más. Hemos visto, bueno, pues todo el proceso productivo, hemos dado un paseíto rápido por estas instalaciones que son realmente impresionantes, Carlos. Son grandes, sí. Es una industria que, aparte de todo, es bastante consumidora de energía. Pero nosotros estamos inmersos en unos estudios muy importantes de aprovechamiento energético para aprovechar la energía que produce la levadura al metabolizar la sacarosa de la melaza. Ese calor, ¿no? Y es una energía que estamos aprovechando, pero que queremos aprovechar aún más. Bueno, María, aquí está Luis esperándonos y te presento a José María Basanta. Hola, José María. Trabaja en el departamento comercial y se encarga de los grandes clientes. De los clientes como los que hacen estos panes tan estupendos, ¿no? Ahora me vas a explicar la levadura que hemos visto que se cultiva, se alimenta y crece en estas instalaciones, pues qué propiedades nos puede aportar, ¿no? Muy bien, sí, claro. La función fundamental de la levadura es lo que se llama la fermentación. La levadura va produciendo gas, hace que la masa crezca y además va desarrollando aromas. Usa los azúcares que encuentra en la masa. Se los va comiendo. Se los va comiendo, los transforma en CO2 y energía, la que él necesita, y eso produce una tensión en la masa que la hace crecer. Entonces aquí tenemos diversos tipos de pan que tienen aromas diferentes, texturas diferentes, colores, apariencias, y eso es una maravilla, porque con la misma masa, harina, agua, levadura, sal, podemos hacer una diversidad de productos enorme. Simplemente variando el tiempo. Variando el tiempo,
calidades y proporciones, siempre hay las recetas, ¿no? Siempre hay sus cosas, pero el tiempo es una medida fundamental para conseguir diferenciación tanto en la textura, es decir, la estructura que tiene la miga, como es la corteza, de crujiente, y el aroma. Por ejemplo, pues un pan cantidad clásico, un sabor muy suave, planito, muy agradable, que combina perfectamente con un buen lechazo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y luego, pues un producto diferente, ya más moderno, un pan a la cerveza. Cerveza que también produce También una propia tiene levadura. otro aroma, ¿verdad? Aunque parezca mentira, es un sector que ha crecido mucho industrialmente y se ha tecnificado mucho. Y eso no significa que hayamos perdido calidad. Se ha perdido a veces, en algunos casos hay unas calidades que no son muy razonables, pero hay posibilidad de elegir el mejor pan en cualquiera de los tipos que tú busques. ¿Para qué clientes fabricamos aquí levadura, José María? Para todos los clientes, desde los artesanos tradicionales, que son los más numerosos en número, hasta las grandes industrias. Por ejemplo, en las grandes industrias tipo el pan de molde, Bimbo, Pan Rico, son buenos clientes nuestros. En lo que ahora son las grandes industriales de las masas congeladas, que tienen un futuro también importante para incluso el pequeño panadero que ya empieza a utilizarlas. Pues ahí tenemos Europastry, Berlis, que son líderes, Panstar. Pues me ha gustado mucho conocer esta planta, hemos dicho la más moderna en biotecnología de Europa, una de las más modernas del mundo también, y sobre todo habérsela enseñado a los castellanos y leoneses que probablemente no lo conozcan, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, María. Muchísima suerte. Gracias. Y que sigáis creciendo y haciendo la mejor levadura. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.